Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del trágico caso de Keisha. Acompáñenme a ver todos los detalles. Keisha Louise Abrahams nació el 22 de abril de 2004 en Sydney, Australia. Fue la segunda hija de Christy Abrahams y Chris Whippet. La relación entre Chris y Christy nunca había sido buena. Ellos se conocieron en el año 2002 y realmente su plan no era tener una relación seria. Ni siquiera pensaban en ellos dos como una relación que fuese a durar algunos meses. Pero tuvieron que seguir juntos ya que Christy le dijo a Chris 2 meses después de haberse conocido que estaba embarazada. Recordemos que esto fue en el año 2002. Christy estuvo embarazada del primer hijo de la pareja, un varón que cuando nació ellos bautizaron como Aiden, pero cuando Keisha nació, Aiden ya no estaba vivo. El pequeño Aiden había muerto debido a una muerte de cuna, según dijo el forense. El pequeño había dejado de respirar y sus padres no lo habían podido auxiliar. Pero Chris en repetidas ocasiones llegó a culpar a Christy de esto. Dijo que la noche que el pequeño Aiden falleció era el turno de Christy de darle de comer y que ella por estar durmiendo no se había levantado y por eso nadie se había dado cuenta que el bebé había dejado de respirar. Además de eso, dijo que Christy se drogaba mientras estaba embarazada y en varias ocasiones en el embarazo de Aiden, ella se llegó a pegar con mucha fuerza en el vientre y no quería tener al bebé, ya que eran demasiado jóvenes. Ellos en ese momento tenían 18 años. Luego de que el pequeño Aiden falleciera, la pareja decidió seguir junta para darse una segunda oportunidad. Fue así como 2 años después Keisha vino al mundo. Entre todo esto también se sabe que Chris fue diagnosticado con diabetes tipo 2, lo cual le trajo varios problemas de salud y él pasaba mucho tiempo en el hospital. La vida con la pequeña Keisha fue todavía más difícil. La pareja no lograba compenetrarse para la crianza de la niña. Realmente ellos peleaban todos los días y luego de algunos meses decidieron que lo más sano tanto para la niña como para ellos era estar separados. Ahora bien, venía otra batalla legal, la custodia de la niña. Christy quería tener el 100% de la custodia de la pequeña, mientras que Chris quería participar en la crianza de su hija. Esto provocó todavía más problemas en la pareja. Al final de cuentas, Chris denunció a Christy al Departamento de Servicios Sociales por haberle pegado a la pequeña Keisha. Él dijo que en una ocasión él estaba en la casa con Christy, estando ya ellos separados, y la mujer, muy enojada, tomó a la niña del cuello y la arrojó al sillón para luego darle una mordida. Christy se defendió diciendo que Keisha la había mordido primero, así que realmente ella solo estaba buscando castigar a su hija. Pero además de la mordida se le encontraron varios golpes a la niña. Christy dijo que esos golpes se los había hecho jugando, pero el Departamento de Servicios Sociales determinó que no estaba preparada para criar a la niña y le dio la custodia completa a Chris y a la madre de él. Durante algunos meses, la pequeña Keisha vivió con su padre y su abuela paterna de una manera muy tranquila. Realmente no eran personas con unos recursos económicos muy elevados, pero siempre ellos estaban atentos a que la niña tuviera todo lo que necesitaba. Unos meses después de todo esto, Christy llegó a casa de Chris con algunos documentos. Eran muchas hojas y le pidió a Chris que las firmara. Él confió en ella porque ella le dijo que eran unas cosas para que él mantuviera la custodia de la niña. Eran varias hojas y Chris no quería leer, así que simple y sencillamente decidió confiar en su expareja y comenzar a firmar.
La sorpresa vino unos días después cuando servicios sociales tocó a su puerta. Se iban a llevar a la pequeña Keisha. Los papeles que le había firmado unos días atrás eran unos papeles para entregarle a la niña a Christy. Servicios sociales no le dio la niña a Christy porque ellos determinaron que no estaba lista para ser madre. Como Chris estaba enfermo y supuestamente él no quería a la niña porque había firmado estos documentos, decidieron llevar a la pequeña Keisha a un hogar temporal. Mientras Keisha estuvo en el hogar temporal, Christy tomó algunas clases de control de la ira y también algunas clases de cómo ser una mejor madre. Ella dijo que todo esto lo estaba haciendo para poder recuperar a su hija. Luego de algunos meses logró conseguir la custodia. Para ese momento ella ya tenía una pareja sentimental, un hombre llamado Robert Smith, y también estaba embarazada de Robert Smith. Mientras la pequeña Keisha ya estaba viviendo con su madre y ella estaba embarazada, ocurrió un incidente. En un chequeo ginecológico de Christy, la pequeña Keisha se quedó en la sala de espera y una enfermera llegó a hablarle. Esta enfermera se dio cuenta que la niña tenía una quemadura en el brazo y alertó a los servicios sociales. Los agentes de los servicios sociales llegaron a la casa de Christy para ver qué pasaba con la pequeña Keisha. La niña dijo que su madre le había hecho esa quemadura. Por la forma que tenía, se cree que había sido una quemadura con cigarrillo. Pero a pesar de que la pequeña lo había dicho explícitamente, realmente en ese momento estas personas no llegaron a hacer nada y dejaron que la niña siguiera viviendo con su madre, a pesar de que tenía evidentes señales de maltrato. Unos meses después de este incidente nació Brianna, la hermana menor de Keisha, y luego un año después nació otro hijo que Christy tendría con este hombre, Robert Smith. La familia de 5 comenzó a tener una vida de lo más normal posible. Si bien tenían varios problemas con los vecinos, esto no llegaba a afectar su vida familiar. Fue hasta el día 2 de agosto del año 2010 que toda esta supuesta tranquilidad se derrumbó. La pequeña Keisha desapareció de su casa. Fue Christy y su novio quienes la reportaron como desaparecida desde una llamada al 911. Ellos contaron que en la mañana cuando se levantaron encontraron la puerta abierta. Keisha ya no estaba en su cama. Ellos el día anterior a las 9:30 habían ido a acostar a su hijo recién nacido y luego de eso se habían puesto en la sala a ver una película con sus 2 hijas para luego quedarse dormidas. Cuando Christy despertó al día siguiente y no vio a Keisha, primero pensó que estaba en su habitación. Fue allí y no la encontró, así que asumió que la niña estaba jugando con otros niños del barrio. Era una pequeña muy alegre, le gustaba hablar mucho, así que era muy popular y durante muchas tardes ella compartía con sus compañeros de los juegos. Pero ese día fue diferente. Los minutos y las horas fueron pasando y Keisha no regresó a casa. Christy comenzó a preguntarle a los niños del barrio y ninguno había visto a su hija, una cosa que le pareció muy extraña. Llamaron a la policía y estos llegaron al lugar, pero desde el momento en el que llegaron comenzaron a notar muchas irregularidades. Christy dijo que los 4 se habían quedado en la parte de abajo en la sala viendo una película. Si esto hubiese sido cierto, ellos hubieran sentido cuando la puerta delantera se abrió porque estaba casi enfrente del sofá. Además de eso, entraba el viento, entraba la luz y más de alguno de ellos se tendría que haber dado cuenta de lo que estaba pasando o tendrían que haber escuchado cuando la pequeña Keisha salió de la casa, ya que obviamente una niña puede hacer cualquier movimiento y cualquier cosa que pueda provocar un ruido. Pero Christy siguió con su versión de que ella no había escuchado absolutamente nada y por su parte Chris también llegó a decir lo mismo. Ellos dijeron que tenían la hipótesis de que la pequeña Keisha se había ido hacia el bosque. Supuestamente a Keisha le gustaba mucho el bosque y también le gustaban mucho las aventuras. La pareja pensaba que ella ese día había salido sin pedirles permiso y que en su mente tenía el hecho de que podía ir a pasear a la nieve o a la montaña o a alguno de estos lugares y que estaba deambulando por allí. Eso fue lo que ellos le dijeron a la prensa que creían.
que la pequeña Keisha estaba viva y que además de eso estaba deambulando por algún lugar. Pero para la policía esto nunca fue una opción. Participaron varios voluntarios en la búsqueda de Keisha, también se utilizó un helicóptero y además de eso varias personas de todo el país, de toda Australia, llegaron para apoyar a la policía. Se buscó durante varios días, pero estas búsquedas no arrojaron ningún resultado positivo. No se llegó a encontrar nada que pudiera darle a la policía un inicio en la investigación de la pequeña. Parecía que la tierra se la había tragado. Como no tenía ninguna pista, comenzaron a ver en el entorno cercano de la niña. La primera persona que por naturaleza se debe de interrogar es al padre o a la madre que no tiene la custodia del menor. En este caso era Chris. Chris tenía una coartada el día que la niña había desaparecido. Él había estado en una operación ya que su estado de salud había empeorado mucho. Además de eso, él tenía varios años sin ver a su hija, así que para la policía él no tenía un móvil exacto como para llevársela o quitarle la vida o desaparecerla o cualquier cosa que le podría haber pasado a la niña. Es más, Chris y su madre se llegaron a unir a los equipos de búsqueda que estaban en el área tratando de ver si encontraban alguna pista sobre la pequeña. Quienes no participaron en esta búsqueda fueron Christy y su esposo Robert. Ellos se limitaron a hacer su vida de lo más normal posible. Se llegó a creer que tal vez había sido un secuestro, pero nadie llegó a pedir ninguna recompensa y además, como les digo, no había ninguna entrada de la casa por donde se hubiese podido llevar a la niña más allá de la puerta principal. Con el paso de los días y sin tener sospechosos ni tampoco algún lugar por donde empezar, la madre de la pequeña Keisha, Christy, fue empezada a considerar una culpable. Debieron de hacerle varios interrogatorios y, como les digo, durante todo ese tiempo ella no llegó a cambiar su versión para nada, mantuvo todo lo que ya había dicho. El problema era que en las entrevistas Christy ya se dirigía a Keisha en pasado. Siempre decía era o fue y esto hacía creer a la policía que ella sabía más de lo que decía y no quería darles ninguna información. Comenzaron a tratar de sacarle toda la información posible, pero esto fue completamente en vano. Con esto la policía se encontraba en el inicio, sin ni una sola pista de qué le podría haber pasado a la menor. Viendo un poco del historial de la pequeña Keisha, se pudo ver que Christy tenía varias denuncias por abuso infantil y además de eso, en el curso escolar anterior, Keisha solamente había ido 3 veces al colegio y en el siguiente curso solamente llegó a ir 2 veces, por lo cual se podía ver que había una gran negligencia por parte de la madre. De igual manera, la niña no estaba nutrida de la manera correcta y el juez ordenó que todo esto se comenzara a investigar. Christy se defendió diciendo que ella nunca haría daño a sus hijos y que quería que la gente la siguiera apoyando para poder encontrar a su pequeña. Con todas estas dudas sobre Christy, se llegó a hacer una inspección más profunda en la casa de la familia y se llegó a encontrar sangre en distintos lugares, en el área de juegos, en el closet, en la entrada del cuarto de la niña, en la puerta del cuarto de la niña. También habían varias marcas de dientes en el cabecero de la cama de la pequeña. Se cuestionó a la pareja en múltiples ocasiones de qué había pasado en esa habitación, de en dónde estaba la pequeña Keisha, pero ellos se mantenían callados, repitiendo la versión que ya todos conocemos. Tuvieron que pasar 8 meses hasta el mes de abril del año 2011 cuando los restos de Keisha fueron encontrados. Estaban enterrados en una pequeña tumba en una zona boscosa a varios kilómetros de su casa. La policía lo encontró porque ellos llegaron a seguir en varias ocasiones a la pareja y veían que iba mucho a este lugar. La policía llegó a infiltrar a uno de sus agentes en el entorno de Christy y su novio en ese momento para ver si podía conseguir información y en efecto el agente encubierto pudo obtener información. Fue a este agente que Christy le confesó que ella le había quitado la vida a su hija. Teniendo una confesión grabada y teniendo también ya los restos de la pequeña Keisha, todo el caso podía comenzar a cerrarse.
La autopsia determinó que la niña tenía diversos golpes, no solamente en su cabeza, sino que en otras partes del cuerpo, como por ejemplo el brazo y el tórax. Todos los golpes y fracturas que la pequeña Keisha tenía tanto en el brazo como en el tórax habían sido fracturas que se habían curado completamente solas, fracturas que nunca habían sido vistas por un médico, así que se llegó a la conclusión de que estos golpes eran muy antiguos. Pero además de eso se pudo determinar la causa de la muerte, un traumatismo cráneoencefálico. A la pequeña Keisha le habían golpeado en varias ocasiones la cabeza. Además de todo, había unas fracturas que estaban más frescas, por así decirlo, y fueron fracturas que se llegaron a datar ya fuese el día que la pequeña falleció o los días antes. Estas fracturas las tenía en la clavícula y también en el brazo. Teniendo ya el cuerpo de la pequeña Keisha en su poder con todos los resultados de los exámenes forenses, la policía comenzó a interrogar de nuevo a Christy y a su pareja en ese momento, Robert. Christy se quebró y dijo lo que supuestamente había pasado una tarde en su casa. Ella tampoco recuerda exactamente qué día fue, pero se dice que llegaron a pasar varios días, desde el día en que todo sucedió hasta el día que ella hizo la denuncia. Ella contó que la pequeña Keisha estaba jugando y se golpeó en la cabeza. Ellos no sabían qué hacer porque la niña estaba inconsciente y lo que hicieron fue ponerla en el baño. Encendieron la regadera con el agua fría y la pusieron allí, tratando de que ella reaccionara. Esto no llegó a funcionar, así que la vistieron y la pusieron en la cama. Tenían supuestamente la esperanza de que al día siguiente la chica estaría bien, pero fue todo lo contrario. Cuando ellos fueron a ver a la niña a su cama al día siguiente, la pequeña ya no tenía pulso, ya no respiraba y fue declarada muerta por ellos mismos porque asumieron que la pequeña ya no estaba respirando. Dice que metieron a la niña en una maleta y la tuvieron en la casa durante algunos días, mientras Robert iba a una zona boscosa y cavaba una pequeña tumba. Luego de eso, ellos fueron en un taxi dando nombres falsos a dejar el cuerpo de la pequeña Keisha. También tuvieron mucho cuidado de no encender sus teléfonos, de no llevarlos con ellos, ni tampoco tener ningún rastro que pudiera hacer que la policía desconfiara de ellos. Ni siquiera en sus búsquedas de internet había algo que pudiera darle a entender a la policía que tanto Christy como Robert habían cometido el crimen. Si bien la versión de Christy parecía ser un poco sincera, la policía no llegó a creerla. Esto debido a que la pequeña tenía muchos golpes por todo el cuerpo, y la hipótesis que maneja la policía es que el día que la pequeña Keisha murió, su madre comenzó a pegarle de una manera brutal, de una manera salvaje, junto con Robert, su novio, y al final de todo terminaron quitándole la vida a la pequeña. De nuevo, como les digo, tanto Christy como Robert llegaron a negar todo esto. Ellos dijeron que nunca había sido su intención asesinar a la pequeña. Christy obtuvo una sentencia de un mínimo de 16, máximo de 22 años en prisión. Para el juez no había ninguna prueba de que Christy quisiera matar a su hija. También se llegó a tomar en cuenta el tormentoso pasado de Christy para que el juez diera un veredicto. Christy era una mujer que había sufrido mucho en su infancia, era una chica que no se sentía cómoda consigo misma y además de eso resentía mucho la pérdida de su madre a una edad muy temprana y su padre no se había hecho cargo de ella después de todo esto, así que se la pasó de hogar en hogar temporal. El juez consideró que todos estos eran factores que la podrían haber orillado a realizar este crimen. Por su parte, Robert también fue sentenciado a un mínimo de 16, máximo de 22 años en la cárcel por complicidad para quitarle la vida a Keisha Abrams. Para el juez, la pareja realmente le pegó a la pequeña Keisha ese día, que no pidieron ayuda y que luego de eso la fueron a enterrar. Para él, esta idea de que la niña se golpeó no era nada factible. Eso sí, dijo que él no había visto premeditación en todo esto y muchísimo menos del lado de la madre de la niña, y fue por eso que las condenas fueron tan cortas.
En el año 2012, Chris, el padre biológico de Christy, llegó a tener varias complicaciones de salud por la diabetes que se le había detectado y falleció ese año. Él no tenía mucho interés antes de todo en la vida de Keisha después de que se la quitaran, pero cuando la pequeña desapareció y todo el caso comenzó a salir en los medios, él llegó a luchar mucho no solamente por su hija, sino por otros niños que estaban pasando situaciones similares. La pequeña Keisha empezaba a vivir. Ella realmente no había conocido casi nada del mundo, cuando su madre y su padrastro se sintieron dueños de su vida y se la arrebataron por completo. Llevándose esta vida se llevaron todos sus sueños e ilusiones. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Keisha es un caso muy duro, es un caso muy fuerte, pero que se repite muchísimo. Muchos niños mueren a manos de los maltratos y los golpes de sus padres. Realmente la versión de Christy no es nada creíble, más que todo por el hecho de que cuando tu hijo se golpea o le pasa algo, lo primero que tú haces es venir y llamar a la policía, llamar a los bomberos, pedir ayuda. No lo bañas, lo dejas tirado en su cama y luego de eso vas, lo encuentras muerto y lo vas a enterrar a algún lugar. Creo que es algo bastante extraño, es una versión muy rara y que no es lo típico ni tampoco lo que se debería hacer. Al final de cuentas, creo que les dieron muy pocos años para lo que hicieron. Ellos escondieron todo esto durante meses. Dijeron que la niña estaba desaparecida y creo que por todas estas cosas se les deberían de haber aumentado años. Pero bueno, al final yo no soy la jueza, nosotros no somos los jueces en este caso y el juez decidió que esta sería la condena necesaria para ellos y la más justa, por así decirlo. Si este video les ha parecido interesante, recuerden dejarle un me gusta, compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Les dejo mis redes sociales, aparezco en todas, Facebook, Twitter, Instagram como LesmaVR y también les dejo mis otros dos canales en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.